Tardes para todos. Es un gran placer compartir esta sesión de clausura con la Universidad de Antioquia, un gran aliado de nuestra Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, a todas las muchas cientos de personas que nos han acompañado en estas 11 sesiones y una especial felicitación a la Universidad de Antioquia por hacer desde su Alma Mater, un espacio de apertura a muchas personas que desde muchos lugares de Colombia y de otros países nos acompañan el día de hoy para tener esta experiencia de trabajo de una ciudad como Medellín, que ha pasado de ser una ciudad que hace 3 décadas tenía un impacto negativo en la referencia internacional en general en el mundo, a ser hoy una ciudad referente de buenas prácticas, una ciudad que genera todo un interés a través de distintos canales, de distintas redes, y que en gran medida ese interés y ese posicionamiento internacional ha sido partícipe esta agencia de cooperación e inversión, y que en esta sesión tendré oportunidad de contarles muchos de estos ejercicios en los que estamos vinculados. Hacemos un cierre después de una apertura que hizo la Agencia Presidencial para la Cooperación para mostrar un enfoque muy interesante, que es las acciones que se llevan adelante en los conceptos de diplomacia de ciudad por parte de un territorio municipal, como es en el caso de Medellín y como es en el caso de muchas ciudades. Esto en gran medida porque la tendencia mundial ha marcado que hoy, cada vez con más fuerza, las ciudades compartimos preocupaciones, pero también soluciones, y en ese medida hemos establecido toda una cadena de acciones que llevan a una cooperación entre ciudades, una cooperación entre territorios, que muchas veces logran ser de altísima efectividad y que permiten trascender muchas de las necesidades de demanda, pero también ejercicios de posicionamiento a través de la oferta de cooperación, siendo el escenario, por así decirlo, de excelencia, la existencia de un nuevo concepto que llamamos paradiplomacia o diplomacia descentralizada o diplomacia de ciudad, que para mí es el nombre que más me gusta indicar. Ha permitido que ciudades generen toda una estrategia y una estructura encaminada no solo a buscar cooperación internacional, sino también a ofrecerla a otros territorios, o en un diálogo paralelo encontrar soluciones comunes. Y esto ha sido posible modernamente a través de figuras que ya son clásicas, digamos, que son parte de la doctrina de la diplomacia de ciudad, que son los hermanamientos, y que han evolucionado a figuras cada vez más activas y más trascendentes, que son las integraciones de ciudades a través de redes de ciudades. Y es allí donde aparece muy importante asociaciones o elementos asociativos como C40, como ICLEI, como Metrópolis, como Mercociudades, y redes Resilient Cities, CIDEU, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, todo un espectro asociativo donde las comunicaciones entre las ciudades pues permiten atender muchas de las realidades comunes que nos asisten en la gestión de los territorios. Y en otros casos, este fenómeno de internacionalización nos ha permitido no solo concentrarnos en un ejercicio de búsqueda de cooperación, sino también de gestión y de promoción de la inversión extranjera directa en un territorio como en el de Medellín en este caso práctico. Y es así como hace 20 años se crea, bajo la necesidad de transformar todo el concepto de por qué Medellín, de por qué una ciudad que había sido la más violenta, empieza a generar todo un trasfondo y un cambio frente al mundo para generar que más personas decidan invertir, que muchos países y muchas ciudades digan: en Medellín podemos generar un proceso de cooperación y colaboración para que esta ciudad superara algunos de los problemas. Y después, con un ejercicio juicioso, que actualmente llevamos más de 50 personas en esta entidad,
hayamos podido consolidar un referente de una organización que es vista a nivel latinoamericano como un ejemplo. Y a mí me da mucho orgullo decirlo. Acabo de llegar de una gira por Brasil y encontrar que en ciudades como Sao Paulo, la quinta ciudad más grande del mundo, una megalópolis, nosotros estamos transmitiendo muchas prácticas, estamos compartiendo nuestra experiencia. Es algo que motiva y que ha mostrado que el camino que hemos seguido es bastante efectivo y que es una apuesta que hay que hacer. Muchas veces llegan ciudades a preguntar cómo es el modelo de la ASI, cómo es que han hecho que desde el 2008 más de 120 millones de dólares en atracción de cooperación internacional para la ciudad de Medellín y más de 3.5 billones de dólares en gestión de inversión extranjera directa en el territorio certificado sean las cifras que hablen de la gestión de una entidad y también de toda una composición orgánica de instituciones que conformamos el Distrito de Medellín, sea un caso compartible o adaptable. Y uno de los grandes desafíos es que tiene que ser una política pública, que tiene que ser un ejercicio constante. No, la primera reunión con un embajador, la primera reunión en una ciudad no va a marcar inmediatamente un resultado y por eso hay que esperar, por eso hay que hacer un proceso claro también de conocimiento, de gestión del conocimiento, encaminado a saber exactamente de las necesidades que tiene la ciudad o un territorio, cuáles son las que pueden estar en una dinámica o en un escenario de diálogo con la oferta de la cooperación internacional, porque no toda necesidad ni toda demanda de cooperación va a encontrar necesariamente frente a las realidades geopolíticas de un territorio el aliado estratégico. Por eso es que es muy importante saber definir qué tipo de acciones y qué tipo de posibilidades tiene un territorio administrativamente para cumplir con una demanda de cooperación. Yo, a partir de este esbozo muy general de una entidad que durante 20 años ha logrado ser partícipe de acciones muy importantes en la transformación de la ciudad y que ha logrado no solo generar procesos de cooperación clásico, sino estar inmerso dentro de la dinámica de la cooperación sur-sur. Es allí donde más de 800 personas en promedio que representan instituciones a nivel mundial vienen a Medellín a compartir sus experiencias, a preguntar muchos de los casos de éxito, a conocer las buenas prácticas consolidadas y también es una oportunidad para que nosotros aprendamos del sur global muchas de las experiencias que otros territorios también han generado. Entonces, este escenario de positivo en el marco de la gestión de la cooperación internacional se debe en gran medida a lograr generar también un discurso, una narrativa, y eso es fundamental. Esta narrativa es la que les voy a contar, les voy a hacer una exposición a ustedes como si hubiese estado hace 8 días con los distintos secretarios de la prefectura de Sao Paulo para contarles desde un concepto de cambio de Medellín, desde un caso práctico donde hemos recibido mucha cooperación a través de muchas innovaciones que hemos logrado, entre ellas, como se ve en el fondo, nuestro Metrocable, que es una inspiración nacida en Medellín. Medellín fue la primera ciudad que logró generar un proceso de movilidad urbana masiva y que hoy es una realidad exportable a muchas ciudades latinoamericanas. Como a partir de este tipo de experiencias, de también nuestros errores, nuestras equivocaciones como territorio, hemos logrado crear una narrativa de ciudad que nos permite hoy, 20 años después, seguir siendo una entidad líder en la gestión de la cooperación internacional. Así que a todos bienvenidos a este viaje por la transformación de una ciudad con una agencia que ha sido una gran compañía de todo el territorio para lograr la internacionalización de este hermoso Valle de la Aburrá. Nosotros pasamos o creamos un mensaje al mundo entero de esperanza, un mensaje donde contamos y donde no negamos que hemos transitado por un pasado turbulento, por un pasado violento. Y este escenario violento, convulso, que en estas imágenes de las esculturas del maestro Fernando Botero se ven claramente
eh, puestas para el alcance de cualquier reflexión. Dos palomas de la paz, una destruida y una que vuelve a estar vigorosa junto a la destruida. Este es el símbolo de una ciudad. Y ojo, eso es una narrativa que hoy Medellín enfoca muy fuerte, que es decir, que somos una ciudad resiliente, una ciudad que en 3 generaciones ha logrado transformarse, una ciudad que ha superado su pasado de miedos, su pasado de desesperanza, a una ciudad de oportunidades. Obviamente, con mucho más que superar y por eso seguiremos transitando un escenario de demanda de cooperación internacional porque nos faltan muchos otros temas que superar, pero es una ciudad que ha logrado importantes estadísticas en el mejoramiento de sus índices de desarrollo social, de sus índices de desarrollo económico. Nosotros hoy, y esto es muy importante, hacemos un mensaje a la comunidad internacional de trabajo cohesionado entre distintos actores que también somos parte de todo este ecosistema de transformación de la ciudad y particularmente corresponsables del ejercicio de cooperación internacional. Y es un mensaje donde decimos, listo, esto fue lo que pasó hace 30 años, ahorita somos una ciudad para las siguientes generaciones. Y ese elemento de ciudad joven o esa ciudad diseñada y pensada para los jóvenes, los niños que en prontos momentos van a ser ciudadanos en pleno vigor, va a generar que la ciudad permanentemente esté trabajando en un ejercicio de prospectiva, que permanentemente se esté revisando si esa narrativa o si las realidades actuales van a ser las mismas dentro de 10 años o si todavía vamos a seguir bajo el mismo camino, el mismo caballete de otras generaciones. Entonces aquí es muy importante que la narrativa sea una narrativa inclusiva y esto que se habla mucho en la pedagogía de la triple hélice, pues realmente en Medellín, a pesar de unos ejercicios propios de la narrativa política, es un ejercicio que continúa siendo muy vital de un diálogo tripartito entre el Estado, entre el sector privado y entre la academia. Un ejemplo muy claro es este ejercicio que estamos haciendo precisamente en este curso, donde una entidad del Estado, de la Alcaldía del Distrito de Medellín, colabora con una universidad tan prestigiosa y pública como la Universidad de Antioquia. Entonces esto muestra que lograr esa coacción de tendencias encaminadas a un proceso de diálogo sobre la internacionalización va a conllevar a unos productos muy positivos. Medellín, pues indudablemente se ha convertido en una ciudad que ha superado ese trauma, ese dolor y empieza a ser un actor diferencial en la cooperación porque es una ciudad que oferta ya cooperación. Nosotros, tanto en la cooperación con el sur global, cooperación sur-sur, también generamos acciones de cooperación col-col. Son muchas las ciudades de nuestra querida Colombia que tocan la puerta y son bienvenidos y son recibidos en Medellín porque podemos compartir con ellos muchas de estas experiencias, insisto, en lo que hicimos mal y en lo que hicimos bien, pero también llevamos una oportunidad de cooperación porque somos una ciudad que a través de sus empresas públicas de Medellín tenemos presencia en mucha parte del territorio nacional y de esta forma podemos establecer un diálogo con muchos territorios para generar un proceso de cooperación. Las ciudades tienen mucho que contarse. Nosotros incluso tenemos mucho que aprender de otras ciudades que han transitado fenómenos de superación de la violencia juvenil, de los fenómenos migratorios, que es una ciudad, que es un problema que por su desborde hemos tenido que asumir muchas ciudades y ese diálogo, esa solidaridad entre territorios es lo que conlleva a que efectivamente la estrategia de país sea efectiva. Esto, pues la mayoría seguramente tendrán claro, pero para quienes nos acompañan desde el exterior, somos parte de un territorio metropolitano con una conurbación de 10 municipios. Y aquí hay otro elemento bien interesante del trabajo, porque una inversión para Medellín, de la alcaldía de Medellín,
trabajamos en articulación con el área metropolitana del Valle de Aburrá, y esto nos ha permitido también que los 10 territorios que conformamos el área metropolitana del Valle de Aburrá podamos también encontrar problemas comunes y soluciones comunes. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense, en el mapa aparece toda la circulación que hace el río Medellín por los 10 territorios que conformamos esta área metropolitana. Es decir, sobre el tema ambiental, es uno de los puntos donde nos encontramos, desde Caldas, que es donde se origina el río, hasta todo el curso por la zona urbana del Valle de la Aburrá, y es ahí donde es necesario un proceso de diálogo constante y de compartir. Es que es muy importante eso. Suena tan obvio, pero es tan difícil eso cuando uno viaja por distintos territorios de nuestra América Latina y nuestro país, que dos municipios que tienen un mismo problema realmente no se hablan, realmente no comparten sus estrategias de plan de desarrollo. Y creo que parte de los éxitos de esta agencia, parte de la colaboración que ha tenido históricamente con el área metropolitana del Valle de Aburrá, quien además es miembro de nuestra junta directiva. Entonces tenemos también como caso de éxito nuestra capacidad interna de establecer un proceso de alianzas entre los actores que hacen parte de los desafíos de la internacionalización del territorio. Eso es un poco de lo que habla de otros de los grandes desafíos, y por eso lo vamos a ver más adelante. Medellín tiene que ahorita y está empezando a dar pasos importantes en sus reflexiones de hábitat. Somos una ciudad y un territorio que está relativamente limitada en su expansión, pero cada vez vienen más personas a vivir a la ciudad, y es allí donde tenemos que empezarnos a plantear preguntas y buscar las respuestas en el mundo. Les voy a compartir un caso muy claro. Nosotros tenemos en Medellín el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que es un aeropuerto que está en toda la mitad de la zona del valle de la ciudad. Y eso genera una limitación en la conurbación, y ha sido un problema recurrente preguntar Medellín cómo va a seguir creciendo, porque ya su área de expansión está limitada, como lo vamos a ver. Y eso nos ha permitido entrar en conversación con muchas ciudades que han tenido problemas similares. Hoy, por ejemplo, con la ciudad de Quito, con la ciudad de Sao Paulo, estamos encontrando referencias comunes de qué hacer ordenadamente, coherentemente, con un aeropuerto que se encuentra en toda la zona urbana de la ciudad. Entonces, estos desafíos son los que hacen que permanentemente se justifique también la existencia de entidades como la nuestra, entidades que tienen que estar en camino constante con ejercicios de prospectiva de territorio. Este gráfico muestra claramente el desafío de hábitat, y eso es uno de los puntos álgidos de pensar cómo hablamos con el mundo, y por eso la mayoría de las redes que terminan siendo más efectivas en el tema de cooperación y que trabajan más de la mano hoy con Medellín tienden a ser las redes de ciudades que tienen como prioridad el trabajo de temas medioambientales, de temas urbanos, de temas de hábitat en el territorio. Entonces, este desafío, como ven, ya la ciudad se le está acabando la montaña, ya no puede comer más montaña, y obviamente eso genera todo un problema de planeación, todo un problema de cómo crecer, de cómo repensar esos territorios que fueron producto de migraciones internas, de migraciones en el exterior, y que crecieron desordenadamente, pero que allí hay proyectos humanos, hay proyectos de familia, y cómo una ciudad atiende este tipo de situaciones. En gran medida, Medellín ha encontrado grandes aliados a nivel internacional, como la cooperación americana, como la cooperación británica, como la cooperación española, cooperación alemana, la cooperación francesa, japonesa y coreana principalmente, y un apoyo desde lo geopolítico muy fuerte de toda la Comunidad Económica Europea. Esto empieza también a transitar en un diálogo que no solo es de Colombia, porque estos barrios
que quedan en zonas de montaña con probabilidad y tendencia a una generación de riesgo de desastres. Es el caso de un común denominador en América Latina. Entonces, es aquí donde realmente también no solo, que es muy interesante y es muy sexy a la hora de hablar de cooperación, buscamos a estos grandes cooperantes, sino que insisto que es muy importante ese diálogo y ese compartir experiencias con otras ciudades. Nosotros en nuestro discurso de transformación de ciudad para decirle básicamente a un cooperante, usted puede confiar en Medellín porque Medellín tiene unas estrategias muy claras para atender algunos de los problemas y hace parte del ADN estratégico del territorio, es que nosotros les contamos que aquí hay un elemento de participación comunitaria muy importante, que hay un porcentaje significativo de participación presupuestal de los territorios frente a la decisión del impacto que pueda tener el presupuesto público en sus territorios. Hay algo que yo me maravillo siempre que lo cuento y es construir sobre lo construido. Aquí los últimos 20 y tantos años, los alcaldes han sido de distintos movimientos políticos, han alternado y siempre ha habido los últimos años en esta historia de transformación un proceso de continuidad. Es por eso que también esa continuidad es una garantía para decirle al cooperante, para decirle a la otra ciudad, vea, nosotros vamos a permanecer y vamos a mejorar lo que ya se ha hecho y lo que se ha logrado transformar. Y eso, a pesar que puede jugar un riesgo muchas veces, porque la cooperación, ustedes ya después de 11 sesiones, es más que claro comprender que la cooperación se agota, porque es precisamente el apoyo que se recibe para superar un problema. Y obviamente cuando existen unos desafíos de indicadores y todo eso, y de mayores necesidades de otros territorios que todavía tienen que afrontar otro tipo de demanda de cooperación, sí hay un elemento que es muy importante para el cooperante, es decir, vamos a garantizar que su apoyo monetario, que su apoyo técnico va a tener continuidad en el tiempo. Pero para eso también vamos a seguir necesitando de su apoyo y su compañía. Y es por eso que uno no puede, en estos casos, que se demanda por parte de un plan de desarrollo, una gestión de un monto de cooperación certificada, pasar por alto que hay una cooperación que es muy importante para grandes logros, que es precisamente la cooperación técnica. Por eso es que allí hemos desarrollado también muchas estrategias con los cooperantes y es, mira, el dinero es importante, pero nos sirve mucho que venga un experto en este y en este tema. Otro elemento que tiende a ser muy importante en la idea de la ciudad es todo el proceso en el cual la ciudad ha logrado decirle a sus ciudadanos que todos los equipamientos urbanos van a responder a un efecto de dignificación de lo público. Y es por eso que nosotros cuando vamos en un proceso de gestión de cooperación, ese es un ADN que es fundamental, pero también es un elemento que para nosotros, desde Medellín, cuando compartimos con otro territorio, le decimos a los alcaldes, oiga, alcalde, si usted va a pensar en un concepto de urbanismo, usted no puede abandonar un concepto fundamental, que es que los equipamientos urbanos tienen que ser de la más alta calidad para dignificar al ciudadano, para que el ciudadano entienda que el Estado a través de estas intervenciones va a lograr generar un proceso de acercamiento y también de reconciliación con el Estado. Hemos transformado la ciudad, esta historia de transformación se ha dado a partir de la educación y la cultura, de un concepto muy interesante en urbanismo que es acupuntura social, es decir, al territorio es muy tentador tener un gran equipamiento, una gran mole de cemento donde se dan todos los servicios en uno, pero creemos que un territorio como un cuerpo vivo es un elemento que requiere unos puntos específicos de intervención. Hemos creado un concepto de urbanismo social donde la transformación del urbano pasa por tener una órbita de gravitación constante donde el ciudadano
entiende que el Estado está permanentemente ahí a través de sus equipamientos, de sus ofertas, y eso es algo que desde nuestro discurso de cooperación nosotros incentivamos mucho, pero también compartimos con otros territorios. Hay unos casos bien interesantes que hemos trabajado en Perú, en Brasil, en México, con el concepto de acupuntura social. Y el último escenario que hemos incluido en nuestro ADN como ciudad, como experiencia de transformación, es incorporar elementos de ciencia, tecnología e innovación. Esto ligado a un gran propósito de ciudad, que es convertir a Medellín en un valle del software. Y esto ha sido muy interesante porque recientemente la Unión Europea lanzó una línea de cooperación nueva que pues, no había tenido ese nombre tan conceptualizado, que era la cooperación digital. Entonces nosotros ahorita estamos viendo la cooperación como un elemento donde nuestras startups, donde nuestros emprendimientos, donde nuestras iniciativas de formación dialogan también en este concepto de la cuarta revolución industrial con otros territorios que están haciendo lo mismo, que van arrancando en un proceso también de transformación ciudadana a partir de la ciencia, tecnología y la innovación, pero también acercándonos a países que han logrado ciertos desarrollos. En este caso, se destaca mucho el trabajo que hemos realizado con Argentina, con unas ciudades de Brasil, con Israel, con los Emiratos Árabes y con Japón. Ya lo decía anteriormente, el elemento universidad, empresa, Estado es fundamental. Es aquí donde ninguna estrategia de cooperación va a ser funcional si no hay un diálogo claro entre unos y otros. Y lo digo desde la herramienta de ser un conector de estrategias a partir de una agencia de cooperación pública. Y es que se precisa ese diálogo tan constante entre entre el Estado y sobre todo la empresa privada y el sector académico, sobre todo para lograr entender la pertinencia de la estrategia. Porque si uno puede pensar que tiene una necesidad, una demanda, pero no tiene cómo soportarla, no tiene cómo garantizar el largo y el mediano plazo, pues estaremos ante un ejercicio de transformación y un trabajo de internacionalización complejo que va básicamente a fracasar si no se genera esa cohesión entre actores. Nosotros, básicamente como entidad, lo que hacemos es ser un conector. Digamos que muchas veces nos preguntan sobre la ejecución de recursos, sobre convocatorias, y nosotros lo que hacemos, porque la ciudad de Medellín tiene más de 50 actores institucionales públicos que pertenecen a lo que llamamos el conglomerado de instituciones públicas de la ciudad. Entonces, en este escenario nosotros tenemos que articular con esas más de 50 entidades para entender sus necesidades, su dinámica y sus capacidades. Es por eso que nosotros somos, digamos, por esencia, unos generadores de enlace entre los distintos actores. Y es por eso que también este proceso de la internacionalización implica un desafío mucho mayor, porque nosotros no somos la directriz de la estrategia, pues no somos quienes determinamos qué hace cada entidad en su autonomía puede transitar hacia unas necesidades de su propia gestión, pero sí somos los corresponsables frente a la ciudad de trabajar. 3 minutos. Es que este tema es tan emocionante que bueno, a resumir en 3 minutos lo que nos queda. También 4, Jonathan, también 4. Entonces, esto lo hacemos desde la agencia. Desde la agencia, nosotros esto lo hacemos para precisamente articular que el mensaje que llegue desde las necesidades de nuestras entidades al cooperante, al aliado estratégico, pues sea precisamente el discurso que requiere la narrativa que precisa la oferta de cooperación. Yo, digamos que para concluir este caso práctico de ciudad, decirles que cuando uno empieza a revisar, o lo recomendable cuando nosotros hablamos con otros territorios, es definir cuáles son los temas que realmente se van a impactar. Nosotros tomamos la decisión basados en la analítica de la información, de realmente los países que más cooperan con el país, en qué lo están haciendo, y encontramos que tenemos 5 líneas muy importantes que son ecociudad, es decir, aquí es donde
Encontramos mucho apoyo para la ciudad frente a los riesgos y prevención de desastres. Estamos trabajando muy fuerte el proceso de transformación educativa cultural, inclusión social. Digamos que esta es una ciudad que yo veo comparativamente con otras ciudades de nuestra América Latina, que va haciendo unos pasos correctos en el tema de la inclusión social, en tener una política pública para el tema de mujeres, una política pública para nuestras etnias, para nuestras minorías. Y es allí donde encontramos mucho respaldo de la comunidad internacional, gobernanza y construcción de paz. Entonces, no podemos olvidarnos que todavía, a pesar de que ya la figura del narcoterrorismo no es el que está presente como un gran actor, tenemos mucha presencia en los territorios de organizaciones criminales. Y eso precisa más que un trabajo policial o militar, un proceso social, de integración social. Y evidentemente, por ser una agencia que tiene dentro de su paraguas la atracción de inversión extranjera directa, también hacemos procesos de cooperación ligados a procesos de desarrollo económico. ¿Cuáles son los resultados de haber trabajado en esto? Que ya hoy las publicaciones internacionales no hablan de Medellín como la ciudad violenta, la ciudad de la muerte. Hoy ya tenemos distintas actividades por parte de periodistas que vienen a contar todo este caso de transformación de ciudad y cómo esta ciudad se ha reinventado y es un ejemplo a nivel internacional. Entonces, con este esbozo, quería compartirles cómo ha sido nuestra experiencia, cómo es nuestra narrativa de transformación y cómo logramos generar, además del trabajo diario para la atracción de cooperación, ser un actor que también ofrece cooperación a otros territorios. Muchas gracias. Jonathan, muchísimas gracias por esta presentación magistral y por el desarrollo de este caso de buenas prácticas que nos presentas el día de hoy con la ciudad de Medellín y con el rol de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, la ASI, dentro del el entramado de la ciudad de Medellín, como un actor que no es solamente un actor marginal para explicar el proceso de crecimiento, de desarrollo y de internacionalización de la ciudad, sino como un actor protagónico, como bien nos lo estás mostrando en esta presentación. Titulabas la diapositiva inicial de tu charla con un repensar el destino. Y en efecto, aquí vemos una construcción de una narrativa, estoy usando tus propias palabras, que nos ayuda a repensarnos a nosotros mismos como ciudad y repensar y redirigir la dirección de Medellín luego del pasado de violencia, desde la ciudad de la violencia hasta la ciudad donde todo florece, que es el nuevo lema de la ciudad. Nos has hablado del caso del relacionamiento de la ciudad de Medellín como un caso de paradiplomacia justamente, y cómo esta paradiplomacia ha pasado de figuras tradicionales de relacionamiento de diplomacia de ciudades, como los hermanamientos, por ejemplo, a la construcción y participación en redes de ciudades, a la búsqueda y fortalecimiento de relaciones con aliados internacionales muy importantes a nivel internacional, y precisamente lo que consigue que la ciudad avance en pasos muy importantes de desarrollo, pero que además permita que la ciudad y la propia ASI se conviertan en ofertantes de buenas prácticas que luego tienen un impacto en otras ciudades del país, como bien lo has mencionado, y también en otras ciudades internacionales, como por ejemplo Sao Paulo, que bien lo mencionabas, es una megalópolis internacional y que también ha tenido ocasión de aprender de nosotros. Muy interesantes las cifras que nos mencionabas sobre el acceso a valores de cooperación internacional certificada para la ciudad, y además el acceso a la inversión extranjera directa que se ha logrado gracias a ese trabajo de largo plazo que ha hecho esta agencia de cooperación e inversión
Y muy interesante que nos hables de la importancia de crear una narrativa de ciudad en la que no se niegue el pasado de la ciudad y que precisamente por no negarlo, puede construir una narrativa de resiliencia que resulta, de hecho, muy atractiva para los actores internacionales y para el propio desarrollo turístico de la ciudad, una narrativa de inclusión ciudadana, además y que vuelve a Medellín en un caso muy, muy atractivo para América Latina. Nos hablas de la importancia de el tener en cuenta cuáles son los errores que se han cometido en el proceso de internacionalización con el fin de que esos errores también se vuelvan en aprendizajes importantes. Y nos hablas de la importancia de la ASI como un articulador no solo con la ciudad de Medellín y sus actores municipales, sino también dentro de todo el territorio del Valle de Aburrá y el área metropolitana de Medellín. Nos dices que no se puede hacer gestión de ciudad si no miramos para afuera. Es una interpretación que podemos hacer de tu charla, porque precisamente si no miramos para afuera no aprendemos de otros, no, y tampoco aprovechamos las oportunidades de recursos y de colaboración con otros actores. Nos dices que es clave la cohesión entre los diferentes actores que participan de la cooperación internacional y que el rol de la ASI es precisamente un rol de conector. Es clave la definición además de líneas a impactar y entonces nos estás hablando de un proceso de trabajo estratégico en el que para el caso de la ciudad de Medellín se han definido 5 líneas de impacto. Nos hablas de la importancia de construir sobre lo construido más allá de las diferencias políticas de los gobernantes que ha tenido la ciudad de Medellín en las últimas décadas y cómo se hacen algunos casos interesantes de intervención dentro de la ciudad con efectos muy positivos, entre ellos un concepto muy interesante como el de acupuntura social, el convencimiento de que se debe tener un impacto sobre puntos específicos de intervención o el de urbanismo social y también de las acciones que se han tomado en dirección hacia convertir a Medellín y al Valle de Aburrá en el Valle del Software y aprovechar las oportunidades que ahora nos genera la cuarta revolución industrial. Voy a tomarme, Jonathan, yo creo que en este momento podrías dejar de compartir las diapositivas o querrías mostrarnos algo en esta última, Jonathan. Sí, básicamente, pues el cierre de la presentación es, como al inicio hablábamos de iniciar este viaje desde la ciudad que fue en los 90 la más peligrosa, hoy mostrar algunas de las noticias y los titulares que refrendan todo el trabajo, no solo de esta entidad, sino de la ciudadanía. Esto ha sido un logro de todos los medellinenses y todos los paisas de corazón que han venido a vivir a Medellín y ayudado a que hoy la ciudad pues tenga que afrontar otros retos. Ahorita el reto es cómo organizamos mejor nuestra disposición turística, cómo trabajamos un poco la saturación de espacios por turismo, pero ya no son los problemas de los 90. Hoy el problema es distinto y ahí es donde también muta efectivamente la vocación del territorio para tocar las puertas de otras ciudades. En este caso concreto, lo que estoy mencionando, Barcelona, sin duda, es una de esas ciudades que colaboran mucho con Medellín y que permanentemente en sus procesos también de innovación pública nos están transmitiendo buenas prácticas. Muchísimas gracias, Jonathan, por eso. Y justo quisiera cerrar, esta vez me voy a tomar una libertad un poco poética, siendo ya el cierre de este curso introductorio, para completar tus palabras con los versos de un cantautor antioqueño que se llama Carlos Palacio Pala y que escribe una canción en un álbum corto de apenas 3 canciones que se llama Tres tercos tangos,
y la tercera canción de ese álbum, que además todos pueden encontrar en Spotify y también en YouTube. La tercera canción se llama Guayaquil 2020, Guayaquil precisamente por este barrio tradicional del centro de Medellín, y en esos versos él nos muestra esa transformación que Jonathan acaba de presentarnos en la charla de hoy, y lo utiliza, lo hace además utilizando el parlache antioqueño y el parlache urbano de Medellín. Y permítanme cerrar este breve resumen de tu excelente presentación, Jonathan, citando estos versos. Dice Carlos Palacio: no hay bonche que te casque el alma, ni verbo que no afloje con un ron. Dan ganas de echarte los perros, Guayaco y Medellín de mi chulo corazón. Yo pongo el canto y vos la vida, y hacemos miti miti la canción, y cuando se me atore el mango, espérame en el Málaga, mi amor. Barrio que vas, cómo volvés, hoy tu bullir me habla en inglés. Donde hubo sal, hoy floreces. Qué extraño que al pasar los años, más joven te ves. Dice sobre Medellín Carlos Palacio, y justo resumimos un poco ese ascenso espiritual y de desarrollo que tiene la ciudad de Medellín en estos últimos años. Jonathan, muchísimas gracias por tu presentación. Juan Fernando Rivera, bienvenido al espacio de moderación de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan, y Jonathan, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Se generan algunas preguntas de las cuales hemos construido acorde a los comentarios de nuestros participantes. Y voy a empezar por una muy puntual que nos hacen y que la matizaban para Medellín, pero creo que en el tema de cooperación se puede ampliar. Nos dicen cómo generar confianza en los cooperantes en medio de un ambiente con tanta polarización política. Las políticas públicas ahí juegan un papel importante, un rol fundamental. ¿Cómo se genera esa confianza en un contexto nacional tan polarizado políticamente? Mira, indudablemente el caso que Medellín es ejemplo y que otras ciudades están haciendo ese camino es la imposición de políticas públicas. Ahorita Juan Fernando hablaba del eslogan de ciudad, Medellín aquí todo florece, y eso no es el eslogan del actual alcalde. No va a ser el eslogan del siguiente, va a ser el eslogan de la ciudad por 10 años. Y eso no se puede tocar. Es así de sencillo. Eso es un elemento importantísimo, la creación de estrategias de política pública que superen la visión de territorio, más aún cuando en Medellín tenemos, Medellín no, en Colombia, tenemos unos elementos democráticos que son realmente cortos. En un periodo de gestión del alcalde de 4 años es un periodo corto realmente para transformaciones de fondo, pero cuando la ciudad logra entender que el camino son políticas públicas, pues logramos establecer un camino que es efectivo y genera confianza. Dos, hay que generar un proceso donde la ciudadanía sea crítica. Y eso es lo que ha permitido que cuando se hace un metrocable, un tranvía o una adecuación de unas escaleras, o un parche verde, un parque biblioteca, o un PUI, la misma comunidad está demandando más, porque la misma comunidad es la que se apropia de las acciones de la política pública, de la estrategia del territorio, y eso es lo que se le muestra al cooperante, decirle, mira, ya solucionamos un problema, pero para consolidar todo el proceso hay que llegar acá, pero mira que hemos edificado algo. Es decir, ese proceso de transformación debe continuar y necesita continuar con tu apoyo. Y es por eso que a pesar de que en términos generales el proceso ha sido muy positivo, seguimos tocando la puerta de la cooperación porque los desafíos cambian. Entonces ya el desafío empieza a tomar otras matices, como por ejemplo tener tecnología para saber alertar a la ciudadanía sobre la inminencia de una borrasca que pueda generar una avalancha o un crecimiento súbito de las aguas. Ya no es la canalización, es la alerta temprana. Entonces, ese trabajo que se hizo con la canalización de, por ejemplo, de una vertiente hídrica, no solo se queda en ese escenario, sino que le decimos al cooperante, ya lo hicimos bien, pero nos queda esta parte, síganos ayudando, síganos contribuyendo, y es un escenario de hacer bien las cosas con el dinero del cooperante.
Muchas gracias, Jonathan. Nosotros hemos hablado en diferentes momentos que a este curso están asistiendo personas de diferente origen y de municipios de diferentes niveles dentro de esa categoría, pues que tenemos, esa categorización que tenemos en Colombia. Pero digamos que hay un enfoque importante que tú das y es cuando la ciudad deja de asumir ese rol tradicional de la cooperación alrededor de la demanda y empieza a generar también ese rol de oferente de cooperación. Y lo hablabas desde la cooperación sur-sur, pero también puede haber ejemplos de cooperación sur-norte. ¿Cómo se generó ese momento? ¿Qué fue lo que dio pie a que pudiéramos dar ese salto de ese rol tradicional de demandante al de oferente como ciudad? Mira, es un camino muy claro que la ciudad tenía que equilibrarse a las ciudades referentes del mundo. Cierto, digamos que ya se superó un problema, ahorita había que tener unos elementos narrativos para decir, oiga, Medellín es una ciudad que puede estar a nivel de cualquier ciudad, como lo puede estar cualquier ciudad de nuestro país, cualquier ciudad latinoamericana. Y parte de eso es decir, en nuestras capacidades que siguen siendo limitadas, siguen siendo propias de un país con muchos desafíos, nosotros estamos dispuestos en nuestra estrategia de ser una ciudad posicionada a compartir con otras ciudades. Entonces, yo te lo resumo, que es parte de esa estrategia de decir, en Medellín todo florece y por eso podemos apoyarte. En Medellín somos una sociedad solidaria que sí como nos ayudaron, estamos dispuestos a ayudar. Y en ese escenario, y también porque somos una ciudad que hemos aprendido a adaptarnos, Juan Fernando, y es por eso que se hace importantísimo y vital seguir teniendo lazos comunicantes con otros territorios. Nosotros no podemos creer que porque ya tenemos un metro, un tranvía, unos cables y unas cosas que son impresionantes para una ciudad latinoamericana convencional, todavía tenemos que seguir respondiendo a muchos desafíos y por eso nosotros no podemos salirnos de la órbita del territorio latinoamericano en el que estamos, no podemos salirnos de la necesidad de seguir conversando con problemas que son similares. Sí, cuando yo hablo, por ejemplo, de una ciclorruta como una estrategia de movilidad moderna, urbana y sostenible, pues es muy interesante lo que pasa en Copenhague, lo que puede pasar en Ámsterdam, pues yo tengo que ver ciudades con montañas, ciudades con algunos comportamientos de tráfico muy distintos a los que pueden servir, entre comillas, como referente, y tengo que generar mi proceso de adaptación con ciudades que hayan hecho experimentos similares. Y es por eso que Medellín no puede tampoco salirse de ese diálogo, pero también tiene claro que en lo que ha hecho bien va a seguir compartiendo, porque compartir va a implicar que la ciudad sigue teniendo espacios de vocería y difusión, y cada buena difusión que hacemos de Medellín va a ser la tentación para que alguien venga a visitarnos, y eso va a generar sin duda un efecto muy positivo en la derrama económica de la ciudad. Jonathan, muchísimas gracias. Una última pregunta y que tiene que ver, digamos, también con esos lazos vinculantes y ese relacionamiento en diferentes, digamos, contextos territoriales. Y es, digamos que la ciudad en estos procesos ha estructurado unas líneas temáticas de manera constante y ellas van cambiando de acuerdo también como las necesidades y las dinámicas de la ciudad misma. Pero, ¿cómo se han orientado esas líneas temáticas? ¿Qué valores, aspectos de política local, regional, nacional e incluso internacional se han considerado? ¿Cómo es esa apuesta estratégica, ese direccionamiento de un municipio o de una ciudad como Medellín o de la misma área metropolitana, que otros participantes puedan decir, venga, miremos de pronto esta línea de valores o aspectos de política a los cuales podamos ir apuntándole para crear esas líneas? ¿Cómo se ha desarrollado? Me das una pregunta muy interesante porque varía mucho según el contexto socioeconómico, el contexto educativo y se combina en una serie de acciones, pero yo creo que me gusta mucho destacarlo porque uno puede tener mucha tentación de hablar de igualdad en muchas formas frente a la relación del ciudadano con el territorio, entonces puede hablarse narrativo, discursivamente de la igualdad en la educación, la igualdad en la salud, en el deporte, pero realmente hay unas diferencias que impiden que ese concepto de igualdad más y el de equidad
tengan relevancia. A mí me llamó mucho la atención y lo pongo como un valor y lo hablaba, que era la dignidad de lo público. Entonces, cuando uno ve nuestras unidades de vida articulada, nuestros PUIs, nuestras estaciones de metro, es espacios públicos que no tienen ese concepto de rico y pobre, sino de ciudadano. Entonces, yo creo que un valor como muy interesante de la ciudad ha sido desarrollar y ambicionar, porque eso es algo que no se detiene, ni se puede detener por parte del ciudadano de Medellín, ambicionar a que sus espacios públicos sean reales puntos de encuentro ciudadano y de pertenencia ciudadana. Entonces, creo que a partir de esa configuración inicial empiezan los otros matices a conversar e a integrarse como la educación, la seguridad, pero sobre todo a la disposición de un elemento común donde todos convergemos. Jonathan, no, muchísimas gracias. De verdad, creemos que es un cierre, digamos, adecuado para un proceso como el que venimos haciendo. Encontrar este punto de conocer esa experiencia de Medellín. Las personas nos preguntan mucho que dónde acceder, pues como la información. Está la página web, el micrositio de la ASI, asimedellin.org.co, que digamos ahí se podrá tener, digamos, como acceso a toda esta información y entender también cómo Medellín ha logrado dar estos pasos. Te Voy a agradezco hacer una muchísimo. cuña mediática, Juan De Fernando, una, que es muy adelante. importante. También invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @asimedellin para Twitter, para Facebook y para Instagram. Entonces, muy invitados porque ahí también desde una de las estrategias, y es muy importante sin duda, es el efecto comunicacional de lo que se cuenta, de las buenas noticias, de los intercambios, de las cosas, de las ofertas. También en materia, nosotros en nuestras redes sociales compartimos mucho con la ciudadanía muchas de las ofertas de educación, de intercambio, de realidades culturales, de realidades sociales, a los cuales todos están invitados y los que son de otros territorios, de otras ciudades de nuestra Colombia, nuestra América Latina, también es una forma para que podamos estar en contacto. Entonces, muy invitados a que nos sigan y estaremos muy prestos también de seguir generando esos lazos de amistad con distintas ciudades de nuestro país y de nuestro Latinoamérica. Muchísimas gracias, Jonathan. Y de nuevo, pues obviamente agradecer a la ASI por el apoyo que han dado a esta iniciativa de la Universidad de Antioquia. La ASI ha sido un aliado fundamental para poder desarrollar este curso y por eso queríamos cerrar con ustedes para que pudiéramos, digamos, dar ese broche de oro final a este proceso. Le doy la palabra al profesor Juan Fernando Palacio ya para hablar de los temas que tienen que ver con la propuesta que sigue, que es una propuesta de generar educación continua alrededor de este tema de cooperación internacional y seguir avanzando en estos procesos de manera ya más profunda y detallada. Profesor Juan Fernando, adelante. Broche de oro, como nos ha dicho Juan Fernando Rivera. Jonathan, estamos muy agradecidos contigo por este cierre estelar del curso introductorio en cooperación internacional que hemos ofertado con la ayuda de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Nos decías, Jonathan, las ciudades tienen mucho que contarse, lo podemos extrapolar a todos los actores de la cooperación internacional, todos los actores de la cooperación, incluida la academia, tenemos tanto que contarnos. Es muy importante el compartir y a veces parece obvio, pero muchas veces no compartimos, no hacemos ese ejercicio, y compartir involucra contar y también involucra escuchar y escucharnos. Nos has dado lecciones muy importantes que combinan muy bien con la propuesta que queríamos hacer enseguida, pero antes de hacerla, yo quiero reiterar el agradecimiento a todos los participantes que nos han acompañado hasta el último día de este curso introductorio en cooperación internacional, los comentarios, los mensajes de afecto y tan cálidos que nos han compartido a través del chat de YouTube, incluidos mensajes de agradecimiento para Jonathan por la presentación del día de hoy. Yo también quería de manera muy especial dar las gracias a Juan Fernando Rivera, a Carlos Arbeláez, a Raquel, que nos han acompañado desde estudio y con quienes hemos trabajado de una forma tan tranquila, tan profesional a través de estas 11 sesiones que hemos tenido en el curso. Yo me atrevería a decir, Juan Fernando,
que no solamente la pasamos bien, sino que pasamos bueno, hemos pasado muy bueno en estas 11 sesiones, hemos aprendido muchísimo y hemos además tenido un espacio muy ameno, muy humano de interacción entre todos los participantes que hemos pasado por aquí. Entonces, a manera de cierre y como les habíamos prometido a los participantes que nos están escuchando todavía y a quienes les recordamos muy importante que por favor llenen el formulario de asistencia que ya les hemos compartido a través del chat, queremos contarles que a partir del semestre 2023-2, a partir específicamente de agosto del próximo semestre, la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Económicas va a ofertar una nueva formación, una nueva propuesta de educación continua que consiste en un diplomado en gestión de la cooperación internacional y que certifica a quienes realicen este diplomado como gestores de la cooperación internacional. Es muy importante ese nombre porque justamente en el contenido del diplomado el tema práctico, el componente práctico va a ser muy importante. No es solamente dominar lo conceptual, dominar la arquitectura del sistema internacional, etcétera, sino saber cómo convertirnos en buenos gestores de la cooperación internacional y que precisamente es uno de los puntos fuertes de una facultad de ciencias económicas que tiene una formación muy inclinada a lo administrativo. Y en ese sentido queríamos informarles unos pequeños detalles sobre este nuevo diploma que vamos a ofertar. El diploma certifica 120 horas de dedicación al diplomado. Son 100 horas de clase magistral y 20 horas de trabajo individual en un proyecto de cooperación internacional. Este diplomado va a tener el respaldo académico de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Va a contar con un excelente cuerpo docente seleccionado con mucho cuidado y va a ser muy abundante además a través de una estrategia de micromódulos que nos permite escuchar muchas voces calificadas sobre la cooperación internacional que nos aporten en este ejercicio. Y va a ser un diplomado que se va a realizar de manera virtual con el fin de que se pueda tener, que podamos llegar a una población que vaya más allá de la ciudad de Medellín, de la misma manera como se realizó este curso introductorio con un horario cómodo, que va a ser todos los martes y los jueves, 3 horas por sesión entre 6 de la tarde y 7 de la noche para facilitar la realización del diploma por los participantes que tengan un horario laboral en un horario que precisamente se los permita. En unas Perdón, fechas, corrijo, 6 a 9, dijo 6 de 6 a 7, de 6 a 9 de 6 a 9, muchas gracias. De 6 a 9 y como decía, en unos horarios en los que le permitan participar a quienes tienen una jornada laboral. En unas fechas, además que no coinciden con vacaciones entre agosto y noviembre del próximo semestre, y algo muy importante, en un curso virtual que va a tener un tope máximo de estudiantes, un tope máximo de 60 estudiantes, que precisamente vaya a permitir que a través de charlas vía Zoom haya interacción directa, haya interlocución entre los estudiantes y los profesores que dictan el curso, con el fin de que las dificultades de participación que tenemos para un formato mucho más amplio como este a través de YouTube se puedan resolver y que nuestros estudiantes participantes puedan tener una interlocución directa con los profesores que dictan la charla. Es muy importante que este diploma va a tener un componente grande del hacer, pues casi el 50% del contenido del diploma tiene un enfoque práctico y porque hay 20 horas de dedicación a un proyecto que va a ser supervisado con seguimiento directo por los diferentes profesores que hacen parte de este diploma. Asimismo, muy importante mencionar que este diploma en gestión de la cooperación internacional es una profundización de lo que hizo este curso introductorio en gestión de la cooperación internacional. Si aprendimos todo lo que aprendimos en estas 11 horas y 11 sesiones que nos hemos encontrado, imagínense el nivel de profesionalismo y profundidad que podemos obtener con un curso que llegue a las 100 horas
totales de certificación a las 100 horas totales de docencia, 11 horas versus 100 horas totales de docencia. Y por último, queríamos contarles que el valor con el que se va a ofrecer este diploma va a ser un valor muy competitivo, en el que estamos pensando en el que el precio sea de fácil pago para todos los participantes que se conecten con el diploma desde todos los lugares del país. Además, con una noticia muy importante, y es que tendremos una tarifa diferenciada del 10% menor a el valor central a aquellas personas que obtendrán la semana entrante un certificado de asistencia a este curso introductorio a la cooperación internacional. Un 10% menos de tarifa diferenciada para las personas que realizaron este certificado y además un 15% menos para grupos de personas que se matriculen de manera conjunta, grupos de mínimo 4 estudiantes, por lo cual también las personas que se están conectando a través de LinkedIn en nuestra comunidad de aprendizaje y que por alguna razón de asistencia no hayan obtenido el certificado, pueden hacer red con el resto de participantes con el fin de que logren llegar al grupo mínimo de 4 personas para que puedan obtener estos descuentos adicionales. Deseamos mucho que con esta oferta de formación que la Universidad de Antioquia recupera en su oferta académica, pues la había ofrecido en el pasado, la Universidad de Antioquia pueda tener un impacto social muy importante, acercándose a un público que está, como pudimos ver en este curso introductorio, deseando especializarse en estas propuestas formativas y que precisamente tiene un impacto muy grande en el quehacer cotidiano de muchísimos funcionarios de gobiernos locales, alcaldías, de municipios y de ciudades del país y también de funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la cooperación internacional. Deseamos que esta nueva oferta, de la cual vía correo electrónico recibirán información muy pronto, sea del gusto, del placer y de la satisfacción de todos los participantes a este curso, y que muchos de ustedes se interesen en participar en esta primera cohorte que saldrá en agosto o en las cohortes siguientes que tendremos de manera regular, una por semestre a partir del próximo semestre. Yo le quería ceder la palabra de nuevo a Juan Fernando Rivera para que complemente cualquier información que me haya faltado allí, y una vez más agradecerles a todos por esta compañía, por este acompañamiento que hemos tenido de todos ustedes, por sus mensajes tan cálidos a lo largo de este curso introductorio y por las palabras de agradecimiento que hemos leído en el chat en esta última sesión de hoy. Muchas gracias. No, profe Juan, creo que está muy completa la información. Agradecerles de nuevo a Jonathan. Muchísimas gracias. Ya le voy a dar paso a Raquel y por ahora, digamos que vi dos mensajes muy interesantes en el chat y contarle a Jonathan pues que desde la ASE nos apoyaron tanto. Uno, tuvimos una persona que nos escribió desde un palenque, y nos escribió en lengua palenquera. Me parece muy interesante porque seguimos fortaleciendo todos esos procesos de inclusión. Entonces, muchísimas gracias a esta persona. Y también nos escriben desde Australia, agradeciéndonos mucho la posibilidad de haber generado este espacio, porque tuvimos personas que se conectaron desde Australia y están también pues muy interesados también en hacer el diplomado. Creo que seguimos generando unos impactos importantes. Muchísimas gracias de nuevo. Raquel, te doy la palabra para cerrar el espacio. Bueno, no siendo más, ya creo que los agradecimientos, las felicitaciones, aunque nos sobran, pues reiteramos a los expertos que estuvieron con nosotros durante las 11 sesiones. Hoy cerramos con Jonathan Ballesteros con esta presentación pues de este caso de nuestra ciudad Medellín, un caso local que seguramente fue inspiración o será inspiración para otras regiones del país o ciudades del mundo. Muchas gracias a los Juan Fernando, a los profesores que estuvieron acá apoyándonos y dándonos obviamente toda la fuerza académica a este espacio.
también a Ueda Roa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, quienes nos estuvieron apoyando logísticamente, a Carlos, para que este espacio se pudiera dar de la mejor manera. Quiero recordarles entonces que sus correos les estaremos enviando la información de certificación, cómo podrán descargar el certificado, y también les enviaremos una evaluación de este espacio que para nosotros será muy importante conocer de primera mano cómo fueron estas percepciones, y conocer también pues qué tan importante fue o será para ustedes haber recibido estos encuentros, tanto para sus comunidades y como para las organizaciones que ustedes lideran. Entonces, les pedimos el favor que cuando reciban esta evaluación nos la contesten, digamos como retribución a todo el tiempo que nosotros hemos, tanto ustedes como nosotros, invertido, pero eso favorecerá para que así podamos seguir ofreciendo estos cursos cortos, y pues también favorecer el espacio de diplomado que ya también los Juan Fernandos nos expusieron, que vendrá en próximos meses. Muchísimas gracias entonces, que tengan un feliz resto de tarde. Nos llevamos 20 minuticos más, pero pues era para poder hacer un cierre de la mejor manera. Que estén muy bien entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Feliz noche a todos. Listo, Juan Fernando, una feliz tarde. Carlos, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias siempre por todo el Gusto, acompañamiento. Excelente gusto. todo. Muchas Para gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Mucha salud para todos. Permiso, cierro por aquí. Amén. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.